Hay historias que no deberían ser contadas, pero esta noche, una de ellas te encontró. Bienvenidos, el lado de los muertos. No me arrepiento de haber llevado a mi esposo con aquel curandero. Eso es lo que más trabajo me cuesta aceptar, porque si no lo hubiera llevado, tal vez Esteban habría muerto en aquella cama, flaco, amarillo, sudando frío, con los ojos hundidos, como si llevara semanas mirando desde el fondo de un pozo. Pero sí me arrepiento, y me arrepentiré hasta el día en que me muera de haber abierto el frasco, porque hay cosas que un curandero saca del cuerpo, no para destruirlas, sino para guardarlas, y algunas, cuando descubren quién las está mirando, aprenden el camino de regreso. Vivíamos a las orillas de San Isidro del Monte, una casa de adobe, con techo bajo, patio de tierra y ventanas viejas que silbaban cuando soplaba el aire. En ese pueblo, las noches llegaban temprano, y el silencio no era silencio, era una forma de escuchar demasiado. Esteban trabajaba en el campo desde muchacho. Era fuerte, terco, de esos hombres que no se quejan aunque les duela el cuerpo entero. Por eso, cuando empezó a enfermar, yo supe que aquello no era normal. Primero fue el cansancio, después la fiebre, luego llegaron las manchas oscuras en la espalda. Eran como dedos mojados marcados sobre su piel, como si alguien lo hubiera tocado mientras dormía. Lo llevé al doctor del pueblo, le hicieron estudios, nos dijeron que podía ser infección, anemia, hígado, nervios. Cada doctor decía algo distinto, pero ninguno pudo explicar por qué Esteban despertaba a las 3 de la mañana hablando solo hacia la pared, ni por qué tardaba tanto en contestar, como si otra cosa buscara sus palabras desde adentro. Una madrugada lo encontré sentado en la cama. Tenía los ojos abiertos, las manos apretadas contra el pecho y la respiración cortada. Me acerqué para tocarle la frente. Entonces me dijo: «No le digas mi nombre». Creí que deliraba. Le puse la mano en la cara y ardía. Quise acostarlo, pero él me agarró la muñeca con una fuerza que ya no tenía desde hacía semanas. Me miró fijamente y susurró: «Si lo nombras, se despierta». Al día siguiente, mi vecina Tomasa vino a traerme caldo. Era una mujer mayor, de esas que no entran a una casa sin mirar primero las esquinas. Se quedó viendo a Esteban desde la puerta del cuarto. No dijo nada al principio, solo se persignó. Cuando salimos al patio, bajó la voz: «Eso no es de doctor, hija». Yo no quería escucharla. Me molestaba que en el pueblo siempre buscaran santos, brujas o castigos donde podía haber enfermedad. Pero esa misma tarde, Esteban gritó hasta quedarse sin voz. No gritaba de dolor, gritaba como si algo intentara salir por su boca. Tomasa volvió de noche. Traía un rebozo negro y una vela envuelta en periódico. Se sentó conmigo en la cocina y me dijo: «Llévalo con don Aurelio, vive pasando el arroyo, por el camino del mezquite. Pero si te recibe, haz todo lo que diga». Yo había escuchado ese nombre. Don Aurelio era famoso en los pueblos cercanos. Decían que levantaba niños que ya no caminaban, que quitaba males pegados, que podía ver enfermedades que los doctores no veían. Pero nadie hablaba mucho de él. Cuando alguien lo mencionaba, siempre bajaba la voz. Le pregunté a Tomasa: «¿Y si es un charlatán?». Ella me miró seria y respondió: «Peor sería que no lo fuera». A la tarde siguiente subimos a Esteban en la camioneta de mi hermano. El camino al monte estaba seco, lleno de piedras. El cielo se puso gris antes de tiempo. Los perros que nos siguieron desde el pueblo
se quedaron atrás al cruzar el arroyo. Ninguno quiso pasar. La choza de don Aurelio estaba escondida entre mezquites. No tenía letrero, solo una cruz de madera clavada junto a la puerta y varios listones rojos colgados de las ramas. Adentro olía a copal, a humedad, a medicina vieja y a tierra mojada. El curandero era delgado, muy viejo, con ojos pequeños y manos manchadas de oscuro. Estaba frente a una mesa llena de veladoras, hierbas secas, santos polvorientos y frascos, muchos frascos. Algunos estaban vacíos, otros tenían líquidos turbios, otros estaban cubiertos con trapos, amarrados con hilo negro. Antes de que yo dijera algo, don Aurelio miró a Esteban y murmuró: «Ya empezó a comerse lo que recuerda». Sentí frío en la espalda. Le pregunté: «¿Qué tiene mi esposo?». El viejo no contestó. Se acercó a Esteban y puso 2 dedos sobre su garganta. Mi esposo abrió los ojos, pero no me miró a mí, miró a don Aurelio, con un odio que no parecía suyo. El curandero dijo: «Este no es nuevo, ya ha pasado por otros». Quise preguntar qué significaba eso, pero Esteban empezó a convulsionar. Don Aurelio nos ordenó sujetarlo sobre una silla de madera, encendió velas, quemó ramas secas en un plato de barro y empezó a rezar en voz baja. Pero no era un rezo normal. Algunas palabras sonaban al revés, otras parecían nombres que no debían decirse dentro de una casa. El humo se hizo espeso. Las veladoras se inclinaron hacia Esteban. Mi esposo abrió la boca y de su garganta salió un sonido húmedo, profundo, como lodo moviéndose en una cubeta. Don Aurelio acercó un frasco vacío a su pecho y me advirtió. No lo miré mucho, pero yo miré. Vi cómo la piel de Esteban se hundía debajo de las costillas. Algo se movía bajo su camisa, algo sin huesos. Esteban lloraba sin lágrimas. El curandero puso una mano sobre su esternón y la otra sobre el frasco. Entonces aquello salió, no por la boca, no por una herida. Salió como una mancha negra, sudando a través de la piel. Era espesa, brillante, viva. Cayó dentro del frasco con un golpe blando y empezó a retorcerse contra el vidrio. El olor fue insoportable. Sangre vieja, medicina podrida, tierra mojada. Cuando levanté la vista, Esteban respiraba mejor. Don Aurelio tapó el frasco, lo amarró con un cordón oscuro y lo sostuvo frente a una vela. La cosa negra se movió despacio. Por un segundo pareció formar una boca, y esa boca dijo algo con la voz de mi esposo. Dijo mi nombre. Don Aurelio cubrió el frasco con un trapo. Después se acercó a mí y habló despacio. Escúcheme bien, lo que se saca del cuerpo no siempre se mata, a veces solo se encierra. No lo mire, no lo nombre y jamás abra el frasco. Yo le pregunté, ¿por qué no lo destruye? El viejo apretó la mandíbula. Porque hay males que, si los rompes, se reparten. Me entregó el frasco envuelto en una tela y dijo: 3 noches bajo la cama, después me lo trae y no deje que lo toque. De regreso a casa, Esteban caminó por su propio pie, comió caldo, bebió agua, hasta sonrió cuando le toqué la cara. Yo lloré de alivio. Durante 2 días creí que don Aurelio nos había salvado, pero la casa cambió, no de golpe. Primero fue el silencio. Los grillos dejaron de oírse. Los perros ya no se acercaban. Si Esteban salía al patio, se escondían. Luego fue el frasco. Lo puse bajo la cama, como me ordenaron, pero por las noches escuchaba un golpecito suave debajo del colchón. Tac, 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 como una uña tocando vidrio desde adentro. La primera vez pensé que era la madera. La segunda, me levanté con una vela. El frasco seguía envuelto, pero la tela estaba húmeda y caliente.
Esteban despertó detrás de mí, me dijo, no lo escuches. Me volví, tenía los ojos abiertos, pero su mirada no estaba completa. Le pregunté, ¿qué cosa? Él parpadeó, confundido, y dijo, ¿qué dije? Al tercer día olvidó el nombre de su madre, después olvidó dónde guardábamos los platos. Más tarde me llamó Inés. Yo no me llamo Inés. Cuando se lo reclamé, se asustó más que yo. Pero esa noche, mientras dormía, lo oí decir con una voz seca, si usted lo llama, se regresa. Era la frase de don Aurelio, dicha igual, con el mismo tono. El frasco empezó a pesar más. Cada mañana lo movía con la escoba. El líquido negro golpeaba el vidrio por dentro, lento, como si respirara. A veces el cristal amanecía empañado desde adentro. Una tarde escuché mi propia voz saliendo de debajo de la cama. «Ábreme». Se me cayó el jarro que traía en la mano. Esteban estaba en el patio. No había nadie más en la casa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el bulto bajo la cama, sintiendo que algo me miraba de vuelta. Pensé que don Aurelio nos había engañado. Pensé que tal vez lo negro del frasco era solo una parte y que la otra seguía dentro de Esteban. Al amanecer, mi esposo no me reconoció. Me vio entrar al cuarto y retrocedió contra la pared. Me preguntó, ¿quién es usted? No gritó, no lloró, solo me miró como se mira a una desconocida que entró sin permiso. Ese fue el momento en que decidí abrir el frasco. No lo hice por simple curiosidad, necesitaba entender qué le habían sacado, saber si aquello estaba vivo, saber si podía devolverle algo a mi esposo, saber si don Aurelio había becerrado, junto con el mal, una parte de Esteban. Esperé a que él se durmiera, saqué el frasco de debajo de la cama y lo puse sobre la mesa de la cocina. La tela estaba pegada al vidrio, húmeda, tibia. Afuera no soplaba viento, pero la llama de la vela se inclinó hacia el frasco. Desaté el cordón. El olor salió antes de que levantara la tapa. No fue un olor fuerte al principio, fue familiar, como la ropa de Esteban después del trabajo, como su piel cuando me abrazaba. Luego se pudrió de golpe, la cosa negra se movió y desde el fondo del frasco, con la voz de Esteban, dijo, María, esta vez sí era mi nombre. Abrí la tapa, solo un poco, lo suficiente para mirar. Algo respiró hacia afuera, la vela se apagó. En la oscuridad escuché un sonido mojado, como si una lengua gruesa lamiera el vidrio. Quise cerrar el frasco, pero una presión invisible me detuvo. Entonces, desde el cuarto, Esteban gritó. Corrí hacia él. Lo encontré de pie sobre la cama, encorvado, con los ojos volteados hacia el techo. Hablaba rápido, pero las palabras salían al revés, mezcladas con frases que yo le había dicho años atrás. Recitó el día de nuestra boda, el nombre de nuestro primer hijo, el que perdimos antes de nacer, la última discusión que tuvimos antes de que enfermara. Todo salía de su boca, como si alguien revisara sus recuerdos y los tirara al suelo. Cuando me acerqué, Esteban bajó la mirada, sonrió, pero no como él, y dijo, ya me abrió. La voz no venía solo de su garganta, también venía desde la cocina, desde el frasco, desde las paredes. Salí corriendo antes del amanecer, fui hasta la casa de Tomasa y le conté todo. Ella no me regañó, eso fue peor, solo cerró los ojos y dijo, tenemos que ir con Aurelio. El camino al monte parecía más largo, los mezquites estaban quietos, no había pájaros, no había viento. Cuando llegamos a la choza, la puerta estaba abierta, adentro no había fuego, pero el cuarto estaba caliente. Los santos seguían en la mesa, cubiertos de polvo. Las veladoras estaban derretidas hasta la madera y los frascos estaban en repisas que yo
no había visto. Había cientos. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano, nombres, fechas, pueblos. Algunos tenían cabellos pegados al vidrio, otros tenían dientes, trozos de tela, uñas, fotografías dobladas. Yo encontré uno con el nombre de un niño que había sanado en el pueblo vecino, otro con el nombre de una mujer que después perdió la voz, otro con el apellido de mi familia, y al fondo, sobre una mesa aparte, había un frasco nuevo, vacío, con una etiqueta fresca. María. Escuché pasos detrás de nosotras. Don Aurelio apareció desde la oscuridad, más encorvado que antes. Me dijo, le dije que no lo abriera. Yo le grité que me devolviera a mi esposo. El viejo me miró con cansancio y respondió, yo no devuelvo nada, solo separo lo que todavía se puede separar. Usted los guarda. Claro que los guardo, dijo. ¿Dónde cree que van los males cuando la gente se cura? ¿Al aire? ¿A la tierra? No, señora, se quedan con hambre y alguien tiene que encerrarlos. O Tomasa retrocedió y dijo, usted los vende. Don Aurelio no contestó, pero en ese silencio entendí que era verdad. Curaba a unos con males de otros, cambiaba dolores, pasaba sombras de cuerpo en cuerpo, entregaba lo que alguien pagaba por recibir. Entonces, desde todas las repisas, los frascos empezaron a empañarse, uno por uno, tac, 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 como uñas tocando vidrio. La voz de Esteban salió de algún lugar detrás de mí. María. Me volví. Mi esposo estaba en la puerta, descalzo, pálido, con lodo hasta las rodillas. Había caminado desde la casa hasta el monte sin que nadie lo viera. En sus ojos ya no estaba el hombre que yo amaba, pero su boca todavía sabía imitarlo. Me dijo, vámonos a casa. Don Aurelio tomó un frasco vacío y empezó a rezar. Su voz temblaba. Las veladoras se encendieron solas. Algo negro se movió bajo la piel de Esteban, subiendo por su cuello. Yo quise correr hacia él, pero Tomasa me sujetó y me susurró, ya no lo abraces primero. Esteban ladeó la cabeza. ¿No me quieres, María? Entonces habló con la voz de nuestro hijo muerto, el que nunca nació. Me quebré, di un paso, solo uno, fue suficiente. Esteban abrió la boca demasiado, una sombra húmeda salió de su garganta como humo espeso, y cayó al suelo con un sonido blando. Don Aurelio levantó el frasco, pero los otros recipientes empezaron a romperse. Uno, luego otro, luego todos. El cuarto se llenó de olores imposibles, voces mezcladas, rezos invertidos, llantos de niños, respiraciones sin cuerpo. Don Aurelio gritó que cerráramos la puerta, pero ya era tarde. Lo último que vi de él fue su mano intentando tapar el frasco con mi nombre. Después, las velas se apagaron. Desperté en el camino, cubierta de tierra. Tomasa estaba a mi lado, llorando en silencio. La choza ya no estaba, solo quedaban cenizas frías y vidrios enterrados entre las piedras. Esteban apareció 3 días después. Lo encontraron sentado frente a nuestra casa, limpio, tranquilo, con la misma ropa. Cuando me vio, sonrió como antes. Por un momento quise creer, quise correr hacia él, pero entonces me preguntó quién era yo. Ahora vive conmigo, aunque no sé si eso es vivir. Come cuando le sirvo, duerme sentado, a veces mira por la ventana, como si alguien le hablara desde el monte. Hay días en que recuerda mi nombre, hay otros en que me llama Inés, y algunas noches, cuando la casa queda en silencio, lo escucho repetir desde el cuarto: lo que se saca del cuerpo no siempre se mata. Yo guardé el frasco, no sé cómo volvió a mí. Lo encontré una mañana debajo de la cama, limpio, cerrado, con el vidrio empañado desde adentro. Ya no tiene la etiqueta de Esteban, ahora tiene la mía. No lo he abierto, no lo miro mucho,
No digo en voz alta lo que hay dentro, pero a veces, cuando paso cerca, escucho mi propia voz llamándome desde el vidrio y cada vez suena más parecida a mí. Por eso, si alguna vez llevan a alguien con un curandero y lo ven guardar en un frasco algo que le sacó del cuerpo, hagan lo que les diga, no pregunten, no lo miren, no lo nombren y sobre todo, jamás lo abran, porque hay cosas que los curanderos sacan del cuerpo, no porque puedan matarlas, a veces solo las guardan y si alguien las mira demasiado, encuentran el camino de regreso. Hay historias que no terminan cuando alguien muere, algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí es porque algo te trajo y ahora ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.